Ya, en este video vamos a estudiar lo que es el objeto del acto jurídico. Tengo un poquito a hacer. Vamos a estudiar el objeto del acto jurídico. Lo primero que hay que señalar es que el objeto se estudia en tres grandes ámbitos o áreas. Es un poquito chica la botella. Ya, tenía un poquito de sed, perdón. Ya, ahora nos enfocamos con el objeto. El objeto. El objeto se estudia en tres grandes materias. Tenemos, en primer lugar, el objeto del acto jurídico, el objeto del contrato y el objeto de la obligación. Entonces, el objeto se estudia en tres grandes dimensiones: el objeto del acto jurídico, el objeto del contrato y el objeto de la obligación. Vamos en primer lugar, con el objeto del acto jurídico. ¿Qué es el objeto del acto jurídico? El objeto del acto jurídico es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto jurídico crea, modifica o extingue. El objeto del acto jurídico es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto jurídico crea, modifica o extingue. Eso es lo primero. Segundo, el objeto del contrato. El objeto del contrato es el conjunto de derechos y obligaciones que el contrato crea. ¿Y qué es el contrato? El contrato tiene un concepto legal en el artículo 1438. Contrato o convención, bien digo, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. En doctrina se define contrato señalando que este es un acto jurídico bilateral que tiene por objeto crear derechos y obligaciones. Ese es el concepto de contrato como objeto del contrato. Y el tercer eslabón es el objeto de la obligación. ¿Qué es el objeto de la obligación? El objeto de la obligación es aquello en virtud del cual el deudor se obliga a dar, hacer o no hacer. Otros dicen que el objeto de la obligación es la prestación, la que consiste en un dar, hacer o no hacer. Yo digo que el objeto de la obligación es aquello en virtud del cual el deudor se obliga a dar, hacer o no hacer. Discutible. Otros dicen que el objeto de la obligación es la prestación, la que puede consistir en un dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Entonces, el objeto se estudia en tres grandes materias: objeto del acto jurídico, el objeto del contrato y el objeto de la obligación. Ahora, en el Código Civil, en el Código Civil, cuando se trata esta materia, bien digo, se confunde el objeto. ¿Por qué? ¿Por qué se confunde? Por ejemplo, en el concepto de contrato, ya que el artículo 1438 pareciera ser que los hace sinónimos, porque dice: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Entonces, pareciera ser que hace sinónimo el objeto del contrato con el objeto de la obligación en el 1438. También en el 1460, porque dice que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Entonces, también en 1460 hace sinónimo, ya que en 1460 señala el objeto del acto jurídico y sabemos que el objeto del acto jurídico es dar, hacer o no hacer. Pero eso no es el objeto del acto jurídico, sino que eso sería más bien el objeto de la obligación. Entonces, también se confunde. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuáles son los requisitos del objeto? Cuando pregunten requisito del objeto, hay que distinguir requisito del objeto cuando recae sobre cosas y requisito del objeto cuando recae sobre hechos. Requisito del objeto cuando recae sobre cosas. Cuando recae sobre cosas, el objeto, en primer lugar, tiene que ser comerciable. Segundo requisito del objeto sobre cosas implica que debe ser real. Y el tercer requisito es que debe ser determinado o determinable. El primer requisito del objeto sobre cosas es que debe ser comerciable. ¿Qué significa que sea comerciable? Que sea comerciable significa que es susceptible de relaciones jurídicas entre particulares.
Que sea comerciable, entonces, significa que es susceptible de relaciones jurídicas entre particulares. Por tanto, la regla general es que todo sea susceptible de ser comerciable, a excepción de aquellas cosas que no lo son. ¿Ya? Entonces, el primer requisito del objeto sobre cosas es que todo es susceptible de relaciones jurídicas entre particulares, esa es la regla general. Pero hay algunas cosas que no son susceptibles de relaciones jurídicas. Por ejemplo, los que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, por ejemplo, eh, los bienes nacionales de uso público y también los bienes nacionales de uso fiscal, y también se señala como ejemplo de cosas incomerciables las cosas, bien digo, las cosas consagradas al culto divino. Entonces, el primer requisito del objeto sobre cosas es que debe ser comerciable. Segundo requisito del objeto sobre cosas es que debe ser real. ¿Qué significa que sea real? Significa que la cosa existe o que se espera que exista. Por ende, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Que sea real entonces implica que exista o que se espera que exista. Y dice, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Ejemplo, te vendo dos crías de la gata, pero esas crías actualmente no existen, pero se espera que existan. Entonces, ese contrato se entendió hecho bajo la condición de que las crías existan, ¿ya? Pero si las crías no existen, o sea, bajo la condición de existir y las crías no existen, no hay contrato, ¿ya? Entonces se puede celebrar sobre cosas que no solo existan, sino también la que se espera que existan. Eso significa que sea real. Y el tercer requisito sobre cosas es que debe ser determinado o determinable. Que sea determinado implica que se señala el género y la cantidad. Que sea determinado implica que se señala el género y la cantidad. Eso es determinado, se señala el género y la cantidad. Por ejemplo, te vendo 2 kilos de azúcar, te vendo 2 cachorros. El género sería el cachorro y la cantidad 2 cachorros. Eso es que sea determinado, que se señale el género y la cantidad. Y que sea determinable implica que se señala el género, pero no se señala la cantidad, pero el acto contrato contiene datos o reglas que sirven para determinar. Que sea determinable entonces implica que se señala el género, pero no se señala la cantidad. Pero el acto contrato contiene datos que sirven para determinarlo, calcularlo. Eso es los requisitos del objeto sobre cosas. Ahora, los requisitos del objeto sobre hechos. Tiene que tener dos requisitos. En primer lugar, debe ser determinado y debe ser posible. Que sea determinado, por ejemplo, implica un ejemplo. Te contrato, por ejemplo, contrato a la Nediel K para que suma la defensa en un juicio, por ejemplo, como abogada. Eso es que el hecho debe ser determinado. O contrato a Juanito Pene para que pinte la casa o para que corte el pasto. Entonces el hecho tiene que ser determinado para algo puntual. Y debe ser posible. Que sea posible significa que sea físicamente posible y moralmente posible. El código explica que es físicamente imposible cuando es contrario a las leyes de la naturaleza. Eso es físicamente imposible cuando es contrario a las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, contratar a una persona para que salte del quinto piso y caiga de pie. Y moralmente imposible cuando el hecho es prohibido por la ley, contrario a la moral, a la buena costumbre y al orden público. Eso es que sea moralmente imposible. Artículo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del objeto es el artículo 1461. Dice, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirven para determinarlo. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible.
Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza. Y moralmente imposible el prohibido por las leyes, contrario a la buena costumbre o al orden público. Y ahora empezamos a estudiar los casos de objeto lícito. ¿Cuáles son los casos de objeto ilícito? Pero el código, bien digo, no trata el objeto lícito, sino coloca, o se coloca, bien digo, en los casos o los supuestos de objeto ilícito. Y esto lo regula a partir del artículo 1462 al artículo 1466. Y ahí habla de los casos de objeto ilícito. 1462, primer caso de objeto ilícito. Dice, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Y luego da un ejemplo, dice, así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por vicio del objeto. Entonces, ese es el primer caso de objeto ilícito. Hay objeto ilícito, 1462, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Y luego coloco un ejemplo, dice, así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por el vicio de objeto. ¿Ya? Otro ejemplo, enajenar inmuebles adquiridos en subsidios habitacionales. Es el primer caso de objeto ilícito. Entonces, estamos estudiando los casos de objeto ilícito. El primero de ellos está contenido en el 1462 y señala que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Ese es el primer caso. El segundo caso de objeto ilícito es el 1463 y este se refiere a los pactos sobre sucesión futura. ¿Qué dice? En 1463 dice, el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Y luego dice, las convenciones entre la persona que idea una legítima y el legitimario relativa a la misma legítima mejoras están sujetos a las reglas especiales contenidas en este título. O sea, en el fondo, ¿cómo podemos sintetizar en 1463? En 1463 se refiere a los pactos sobre sucesión futura. Y el único pacto que se permite sobre una sucesión futura es el pacto de mejoras. Y este es el pacto sobre una sucesión futura. ¿Y en qué consiste el pacto de mejoras? Este es un contrato en donde el testador y por otro lado un eventual legitimario se obliga a no disponer de la cuarta de mejoras. ¿Ya? Eso es el pacto de mejoras. Este es un pacto permitido donde el testador y por otro lado un eventual legitimario se obliga a no disponer de la cuarta de mejoras. Por tanto, es una obligación de no hacer. Es el 1463. El otro caso es el donde hay objeto ilícito, es el 1465. Dice, hay objeto ilícito en la condonación anticipada de dolo futuro. Hay objeto ilícito en la condonación anticipada del dolo futuro. La condonación de dolo futuro no vale, dice el 1465. Entonces, ¿qué entendemos? Cuando hablamos de condonar es perdonar, vale decir es renunciar de manera anticipada a los derechos y acciones que tiene la víctima. Es decir, si condono estaría renunciando a una indemnización de perjuicios. ¿Ya? Entonces el tercer caso de objeto ilícito es la condonación anticipada del dolo futuro. La condonación del dolo futuro no vale. Es el tercer caso. Otro caso de objeto ilícito es el 1466, que señala que hay objeto ilícito, y luego dice, en las deudas contraídas en juego de azar, número 1. 2. Hay objeto ilícito en la venta de libros, cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa, y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. ¿Ya? Entonces ese es el caso de objeto ilícito del 1466. Y el gran caso que hay que estudiar siempre para el examen de grado es el del 1464. Dice, hay objeto ilícito en la enajenación de, y luego hay una enumeración de 4 numerandos. Dice, hay objeto ilícito en la enajenación de, número 1, de las cosas que no están en el comercio. Número 2, de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Número 3, de las cosas embargadas por proteger el gesto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consiente en ello.
Y número 4, de las especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce del litigio. Esos son los casos de objeto ilícito del 1464 que lo vamos a estudiar en otro video.